Bienvenidas a Mujeres en Movimiento. Soy Vanessa Gómez, tu anfitriona en este viaje hacia el autodescubrimiento y la evolución personal. En este podcast te invito a emprender un viaje interior para redescubrirte, encontrarte y convertirte en una mujer que, en medio del movimiento, logra rediseñarse con un propósito claro y significativo. Aquí creamos un espacio donde transitamos la vida con intención, mayor conciencia, aprendizaje continuo y evolución diaria. Encontrarás reflexiones y ejercicios que me han guiado hacia lo más profundo de mi ser, además de entrevista con mujeres inspiradoras que nos demuestran que sí es posible. Me encuentras en Instagram y TikTok como soyvane.vivirconpropósito y te invito a que te unas a esta comunidad de mujeres en movimiento. Espero que disfrutes cada episodio y encuentres la inspiración que necesitas para vivir con propósito. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres en Movimiento. Este episodio es para mí uno de los más fascinantes porque creo que lo tengo tatuado en la frente. Para las que no me están viendo, no es real, no lo tengo tatuado, pero sí lo tengo simbólicamente. Este episodio se trata y se llama El poder de la persistencia, la clave para no rendirse. Quiero contarles que yo no sabía de esto ni tampoco me sentía caracterizada con esto a simple vista. Quiero confesar que mi mamá me ha dicho durante mucho tiempo, sobre todo cuando era más chica, que era como muy caprichosa, muy cabeza dura, que yo que se me ponía algo en la cabeza como que no paraba y le daba para adelante. Y hoy me doy cuenta, mirando hacia atrás y mirando con otros ojos y con ojos un poco más amorosos con esa niña, es que en realidad tengo esa esencia, esa voz interior, que cuando algo se me pone en la cabeza, como diría mi mamá, hace que yo lo quiera lograr porque en mi intuición, en mi voz interior, siento que realmente es por ahí, es eso lo que quiero. Entonces, desde ese lugar de quizás conocerme, que soy un poco más persistente o más como insistente con algo, es porque en realidad yo me doy cuenta que lo deseo mucho o que es eso hacia donde quiero ir. Muchas veces no lo tengo claro porque muchas veces estoy como en esa nube de que me siento como muy motivada por un montón de cosas que van sucediendo y que quizás no tienen nada que ver conmigo. Esto también lo fui descubriendo con el tiempo, descubriendo que, hablando del diseño humano, para, digamos, utilizándolo como herramienta que me permite conocerme más, también descubrí que era normal, entre comillas, o había otras personas que funcionaban como yo, que muchas veces esos estímulos externos hacían que me confunda o me disperse o me sienta como atraída por otras cosas que iban apareciendo en la vida. Pero más allá de eso, y uno de los claros ejemplos fue cuando yo decidí estudiar abogacía. Cuando yo decidí estudiar abogacía, una de las cosas que sucedieron durante todo ese tiempo como estudiante de la carrera es que tuve como bastantes dificultades, por decirlo así, desafíos que me fueron atravesando la vida misma, como por ejemplo me cambiaran de lugar de trabajo y me quedara más lejos, tuviera complicaciones en mi lugar de trabajo para poder asistir a la facultad porque me cambiaban de turno repentinamente, cuestiones emocionales. Estas dificultades o estos desafíos que fueron apareciendo en el transcurso de mi vida como estudiante y de ese objetivo que tenía como carrera universitaria, me topó con un montón de preguntas en el camino como de, ¿será que es esto lo que tengo que estudiar? ¿Será que esta carrera es para mí?
haciendo lo que realmente me gusta. Y creo que uno de los puntos clave que puedo remarcar de todo esto es que yo, sin tener demasiada información, lo que sabía era que realmente quería hacerlo, que yo realmente me quería convertir en una abogada. Yo tenía ese deseo. Y a pesar de que tenía muchas amigas que muchas veces me han dicho, pero Vane, ¿será que quizás no tengas que buscar una carrera un poco más corta? En el medio, la maternidad, porque también fui mamá en el transcurso de casi el final de la carrera, donde por momentos pensé que no lo iba a poder lograr porque seguían apareciendo cosas. Y yo sabía en mi interior que era eso lo que quería. Después la vida cambió, la vida me fue mostrando otros caminos y yo me fui abriendo también esas posibilidades. Pero acá el punto es la persistencia, ¿no? Y está bien si en algún momento nos damos cuenta de que no es el camino y que estamos aferrados y agarrados a algo que quizás creemos que debemos terminarlo porque ya empezamos y lo debemos y debemos llegar a su final. Yo creo que está bien sentarnos cada tanto o cada vez que estamos en estas tormentas o en esta nube negra y preguntarnos si realmente lo quiero hacer, si realmente estoy en el lugar correcto o por lo menos si siento que todavía sigo eligiendo eso y de ahí sostenerlo. Desde ese lugar sostenerlo, no sostenerlo porque simplemente debo sostenerlo. Eso me parece como una gran enseñanza que ha sido para mí, esto de poder preguntarme si realmente yo quería llegar a ese lugar. En ese momento para mí mi objetivo era alcanzar un lugar, un puesto en mi trabajo, en el que era en ese momento, que era el con el que estuve 20 años, que ya les he contado en otros episodios, que si no fueron a escucharlo, vayan a escucharlos donde les cuento un poco de mi historia, donde trabajé 20 años en un sistema carcelario y en el cual había entrado a los 18 años y claramente me recibí de abogada estando dentro del lugar. Entonces, desde ese lugar, en ese momento, en esa versión mía, yo sostuve y persistí porque sabía en mi interior que era hacia donde quería llegar. Para eso, un montón de veces tuve que armar o rearmar mi disciplina. Cuando no era mamá, era una forma. Cuando fui mamá, era de otra manera. Pero el foco y el punto de partida era el mismo. El punto de llegada, mejor dicho. El de partida iba cambiando, pero el de llegada era distinto. Esto lo voy a conectar justamente con la actualidad, donde pasé por un montón de tormentas, un montón de, diría, montaña rusa, que para quien es emprendedor y está escuchando esto del otro lado, estoy segura que está haciendo con la cabeza así. Es así. O sea, el ser emprendedor, el ser un empresario, porque no hay que tener miedo de decir que somos empresarios y que estamos construyendo una empresa, no todo es lineal, recto, calmo. Esto es una montaña rusa. Hay momentos en los que estamos pum para arriba, hay momentos en esa montaña rusa que es el mundo emprendedor, el cual transito hace un tiempo bastante largo, diría yo, es en el que me vuelvo a encontrar con esto de la persistencia. ¿Por qué? Porque claramente muchas veces tenemos ganas de salir corriendo, de dar otras alternativas de cómo llevar adelante nuestra profesión, nuestra actividad, donde quizás hoy yo digo, el emprender es una tarea, siento que no para cualquiera, sí para todo aquel que la quiera hacer, pero no para cualquiera que quizás no esté dispuesto a estos altibajos que puede llevar, ¿no? Siento que si bien en algún momento sí esto puede llegar a tener como más mesetas, más tiempos de mesetas, porque claramente
uno va aprendiendo en el camino y va transitando todas estas etapas que tiene el negocio, y si realmente uno pone atención y va aprendiendo y reinventándose, esto va mejorando. O sea, no es algo oscuro en el cual no se puede salir, o al menos no para mí, desde mi experiencia, desde mis conocimientos. Entonces, lo que traigo hoy justamente es que empecemos a hablar del propósito. ¿Y por qué quiero hacer tanto foco en esto del propósito? Justamente porque siento que no es una palabra difícil o temerosa pensar en el propósito. Justamente es algo en el que me encantaría que hablemos más, que nos podamos explayar más y que podamos prestar atención a nosotros mismos cuántas veces actuamos con pasión, con propósito. Y no importa si lo estás haciendo aún en un trabajo en relación de dependencia, y que hoy estoy trayendo esto del emprendedor o el emprendedurismo, porque en realidad, en mi caso, cuando trabajaba en relación de dependencia y no estaba aún recibida de abogada y tenía ese puesto que yo tanto había deseado, también mi trabajo era con pasión, con propósito. ¿Por qué? Porque claramente yo elegía que mis días sean de la mejor manera. Puede ser que a veces no salía, que a veces no daba ese resultado de que sea de la mejor manera, pero sí me lo proponía. Y el propósito tiene que ver con eso, o al menos desde mi mirada, con entender que lo que hagamos podemos hacerlo desde nuestra mejor versión, desde nuestra razón de ser, y aportando algo al mundo o a las personas con las que nos estamos rodeando o estamos conectando, e impactando a esas personas. Y quizás no nos damos cuenta en este momento, no lo podemos ver, pero yo les aseguro que si miran para atrás, seguramente algo impactó en las otras personas. Pues puede ser positivamente como puede ser negativamente. Eso está claro, ¿no? No siempre impactamos en la otra persona de manera positiva, porque claramente esto tiene ya que ver con el otro y no vamos a entrar en ese tema. Hablo de lo que a nosotros nos pasa, lo que nosotros hacemos, de nuestra razón de ser. Y esto, si lo conectamos a lo que es el emprendimiento, cuando estamos en estas bajas o en estas cuestiones en las que empezamos con esto de que si será que estoy en el lugar correcto, será que es por acá, sin el látigo, sin castigarnos, sin juzgarnos, porque estamos aprendiendo y estamos caminando y transitando la vida que queremos, si es que así lo planteamos, ¿no? Entonces, el concepto del propósito en lo que tiene que ver con los emprendimientos exitosos es basarnos, y esta es mi mirada y mi punto de vista, porque no es la verdad absoluta. A mí me encanta que se armen debates de cómo lo ve cada persona, porque tiene que ver con la historia de cada una, con la forma de ver la vida de cada uno. Hoy, la Vane de hoy les dice que me propongo este 2025 poder pensar mis días con propósito y con pasión. Esto es una tarea que quizás no parezca ser algo fácil, o digamos, ay, bueno, pero estás romantizando o estás haciendo como todo muy, parece cursi, por decirlo de alguna manera, pero yo les aseguro que hay herramientas y hay técnicas que podemos llevar adelante para que, si aún estando en un trabajo o haciendo un emprendimiento que ya sabemos que quizás no va a ser el camino definitivo porque nos va a convertir en otra versión, esos días tienen que ser lo mejor que puedo hacer de ese día. Y para eso, una de las herramientas o de los tips que le puedo dar es comenzar a identificar por qué. ¿Por qué y para qué
estoy situada en este lugar. Y si esa respuesta quizás hoy no me está gustando tanto, porque en realidad me trae como esta incomodidad de decir, no es esto lo que quiero, siento que hay algo más o que hay otra cosa, no nos desesperemos, porque cuando uno se propone y uno le dice a Dios, al universo, a quien creas, en quien creas, o a tu doble cuántico, que es el que ya vivió todo lo que vos querés vivir, pedile que te traiga, que te des información correcta para poder llegar a ese lugar y situarte en el lugar donde realmente querés estar. ¿Y esto cómo? Estando alerta. ¿Cómo va a suceder? Estando alerta. O sea, estar con las antenitas atenta a que va a llegar la persona correcta, va a llegar la información correcta, va a llegar ese curso, ese mentor o esa información que quizás si prestamos atención nuestra intuición nos va a decir es por acá. Ahí podríamos entrar en un mundo enorme donde los astrólogos dirán que podés tener en cuenta X, los que hablan de diseño humano te van a decir, dependiendo tu perfil, preguntarle, por ejemplo, en mi caso que soy generadora manifestadora, es preguntarle a mi sacro si es por acá. Yo aprendí mucho a escuchar mi cuerpo y prestar atención si esto va por acá o no. Porque cuando algo lo pienso y me hace como una sensación rara en la panza, significa que quizás no es por ahí. Quizás tengo que replantearme la situación. Entonces, son muchas las herramientas que uno puede acudir para poder ir desarmando todo eso, pero para no abrumarlas, vamos a ir paso a paso. Tenemos para bastante charla. Te invito a que te preguntes para qué y por qué estás situado en ese lugar y si ese lugar merece que seas persistente, ¿no? Entonces, si yo sé que estoy acá parada porque tengo aquella meta o aquel objetivo o realmente siento que es el lugar, el negocio, el emprendimiento, el trabajo, la profesión que quiero y que me va a llevar a ese lugar de acá a 5 años, a ese lugar que yo quiero estar, aunque hoy parezca que está muy difícil, pero sé que me va a llevar a ese lugar que quiero estar, entonces ahí es empezar a proponernos hacerlo desde la pasión, hacerlo desde adentro, desde el corazón, dar al otro lo que venimos a dar, lo que tenemos para darle al otro. Y vuelvo otra vez, no hace falta que pensemos en ser grandes mentores, grandes filósofos, grandes coaches, sino pensar que quizás a una persona le estoy dando un consejo, le estoy dando una mirada o un tip y le está dando luz. Y para esto les voy a compartir algo que me pasó en estos días, que fue compartir con otras personas la creación de un podcast y lo que para mí había significado crear mi podcast, más allá de que lo soñaba porque sentía que era un espacio donde yo iba a poder explayarme y hacer audios largos y compartirme como si fueran no solo mis amigas las que estén del otro lado, hasta que me animara a poder escribir o tener un libro o tener X. Dije, este puede ser un espacio donde yo pueda ser auténtica, sin tantas estructuras de algoritmo, de tendencias, y poner mi voz y al menos impactar en una persona. Cuando compartí con otras personas cómo yo estructuraba mi podcast sola, sin equipo, sin ayuda de nadie, aunque al principio sí lo hacía en un espacio de radio, hoy lo hago sola, todo el circuito. Hubo personas que se acercaron a mí y me dijeron, quiero que me enseñes cómo hacerlo, quiero que me muestres cómo hacerlo. Y de repente me di cuenta que algo que yo les estaba compartiendo como simple, porque claramente ya llevaba un tiempo haciéndolo, esas personas se sintieron felices o contentas o entusiasmadas o motivadas porque les mostré que había una forma de poder comunicar
desde este método sin tanta estructura y que era posible. Entonces, esto que me pasó en esta semana me hizo como darme cuenta de que si bien mi fin de 2024, para quienes estén escuchando esto muy diferido y haya pasado mucho tiempo, para mí fines de noviembre y diciembre del 2024 fue un periodo muy desafiante de mucha frustración, desilusión, engaño, por decir así, en los negocios, pero también me trajo mucha enseñanza, como por ejemplo poder separar los vínculos sentimentales, los lazos que uno hace con determinados negocios. No digo que tenga que ser en todos lados así, no tiene que ser en todos, no, porque yo en otro negocio tengo mucho contacto, conexión y buenas amigas que he hecho resultado de eso. Incluso en mi trabajo en relación de dependencia, hoy tengo amigas que siguen siendo mis grandes amigas. Y uno escuchaba a mucha gente decía, no, en el trabajo no podés hacer amigas, es todo un lío, es todo un... etcétera. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Lo que quiero decir es que esos momentos muy oscuros y muy tristes y de mucha desilusión y de irme para adentro, los pude canalizar por acá, por estos videos, audio, en esta plataforma que me permitió expresarme. Quizás no dije tanto en detalle, pero sí pude expresarme y siento que pude dar con propósito y con pasión algo o un pedacito de lo que soy o un poquito de lo que viví o un poquito de mis conocimientos. Entonces me dirán, ¿y qué tiene que ver, Vane, con el título que nos mencionaste sobre la persistencia? Lo que quiero decirles es que cuando encuentren su para qué o su por qué, casi siempre es mejor pensar en para qué lo hago, para qué estoy acá y hacia dónde me lleva. Y si en 5 años voy a estar situada en el lugar que quiero estar, entonces ahí es donde tenemos que aferrarnos, agarrarnos fuerte y resistir y persistir, porque nuestra voz interior no falla, nuestra intuición, nuestro cuerpo no falla. Si nos da señales que es por acá, si nos permitimos escucharnos y conocernos y nos dice es por acá, entonces agarrarlo fuerte y darle para adelante. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos más alegres, va a haber momentos espectaculares, y esto también me lo digo a mí, pero hacer algo con propósito y teniendo una convicción, esa voz interior que nos dice es por ahí, les puedo asegurar que realmente todo tiene otro sentido, todo tiene otro resultado y todo se va acomodando y todo va a acomodarse a nuestro favor, porque estamos teniendo esa convicción, esa intuición, esa mirada, esa visión de que hacia ahí queremos estar, hacia ahí queremos ir y que estamos haciendo todo esto para llegar ahí. Si no estás todavía en ese lugar, porque todavía no alcanzaste, no lo encontraste o no sabes, no te desesperes. Seguí buscando adentro tuyo y seguí intentando, porque va a aparecer esa información. Y aún así, estando en un lugar incómodo, en un lugar en el que no queremos, en un lugar donde nos gustaría estar en otro lugar, o estamos mirando por la ventana y decimos me gustaría estar trabajando en otro lugar o trabajando de otra cosa, aún así persistí en la búsqueda de cuál es tu camino, cuál es tu propósito y cuál es o qué es eso que viniste a hacer y a dar. Les juro que eso ha sido para mí un gran desafío, sobre todo cuando alguien es generador, que se siente motivado por todo y todo le parece alucinante y nos encantan los desafíos y nos encantan las cosas nuevas. Poder centrarme, ordenarme y mantener la disciplina me ha permitido descubrir cómo quiero y hacia dónde quiero ir
y seguir con estos pequeños proyectos que voy dando a conocer, que van de la mano con mi propósito de inspirar, de comunicar, de darles un poquito de información de lo que yo ya viví, de lo que yo ya transité, y poder conectarme con más personas, con más mujeres, con más Vanes del pasado para llegar a esa Vane del futuro que quiero ser. Así que desde este lugar tenía como muchas más cosas para compartirles, pero me parece que es suficiente y podemos seguir hablando de esto. ¿Qué pasa con los miedos? ¿Qué pasa con el fracaso, con el miedo al fracaso o con el fracaso en sí? ¿Cómo utilizamos eso como impulso para poder seguir nuestro camino? Pero todo eso lo voy a dejar para el próximo episodio. Así que aquí doy por finalizado. Espero que les haya gustado este mini episodio hablando justamente de algo que para mí fue un gran camino y que sigue siendo un gran camino, pero considero que si prestamos atención a nuestro interior, realmente podemos llevar adelante lo que queramos. Y es posible, con esto quiero cerrar, la vida de tus sueños es posible. Es posible, no importa cómo, pero empezá a diseñarla, porque es posible que lo hagas, es posible que vivas una vida con propósito, es posible que vos estés impactando en otras personas, es posible que puedas ir de acá a 5 años a esa vida que querés, que soñás. Porque yo lo hice y quizás todavía tengo mucho camino, porque todavía aparecen muchos desafíos y nuevas metas, pero sí estuve en el 2018 parada pensando cómo ser una emprendedora digital, una nómada digital y viajar por el mundo y disponer de mi tiempo. Y hoy lo estoy logrando. Hoy, con mucha gratitud, digo, tengo el trabajo que quiero, genero contenido y productos y propuestas que tienen que ver conmigo, con mi propósito, con mis capacitaciones, con lo que yo quiero ser hoy, y va de la mano con lo que quiero ser de acá a 5 años con una mejor versión. Así que simplemente te invito a que quizás con un cuadernito, con un bullet journal, empieces, o una bitácora, empieces a escribir y te permitas si aún no lo hiciste. Me despido y nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar del otro lado. No se olviden de recorrer las redes sociales donde estoy, como soyvane.vivirconpropósito, en todas, y Vane Gómez en YouTube. Les mando un beso. Chau, chau.